buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando nuestro nuevo programa. Les habla, como siempre, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca, verdadera y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para el triple continente hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias, como siempre, por venir al encuentro semanal de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy tocaremos otro de los temas muy mal enseñados en las mal llamadas iglesias cristianas, tanto católico-romanas como evangélico-cristianas, y es el tema de la guerra espiritual. Si usted ahora mismo abre cualquier vídeo de YouTube, cualquier página web de Google o cualquier libro de guerra espiritual, encontrará básicamente siempre lo mismo: asociar la guerra espiritual a ver demonios por todos lados, creer que la gente tiene espíritu de esto, espíritu de lo otro, espíritu de esto, espíritu de lo otro. Y a la vez, todo su discurso de la guerra espiritual de esta gente está basado solo en Efesios capítulo 6 o en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Como si no hubiera más pasajes del tema o como si no hubiera más enemigos que el diablo. Eso es todo lo que básicamente usted encontrará, estimado oyente, casi siempre en cualquier pastor, página web, vídeo o libro que predique la guerra espiritual, pero no todo es como se lo cuentan. Haga la prueba, estimado oyente, y verá que es así. Compare lo que enseñaremos hoy aquí con lo que se enseña por ahí. Hoy nosotros le mostraremos, como siempre, otro ángulo de la verdad del tema que nunca le han enseñado, porque esta es la característica del Ministerio Tinajas: enseñar siempre la verdad para demostrar y denunciar el paupérrimo panorama de falsedad pastoral y el terrible error doctrinal que hay en el día de hoy en las iglesias y en el 99% de los predicadores que hay por ahí, sean de la religión que sea o de la secta que sea. Casi todos fallan en el mismo punto de este tema. Así que, de forma breve, abordaremos hoy las cuestiones principales con respecto a la verdadera guerra espiritual en la Biblia y los diferentes frentes de batalla de esta guerra. La guerra espiritual existe, estimado oyente, pero no como lo enseñan en el día de hoy. Lo que enseñan hoy no tiene nada que ver con la verdadera guerra espiritual que muestra la Biblia. Así que, en poco más de 30 minutos, veremos qué dice la Biblia acerca de la verdadera guerra espiritual que nunca le han contado. Póngase cómodo, preste mucha atención porque empieza la guerra doctrinal contra la mentira de los pastores y sacerdotes del día de hoy que no tienen ni idea del tema de la verdadera guerra espiritual. La actual enseñanza de la guerra espiritual que enseñan en el día de hoy está montada sobre 3 pilares errados que cometen casi todos los pastores y sacerdotes que enseñan este tema. Error número 1. El error número 1 de la guerra espiritual es hablarle a los inconversos como si fueran convertidos. El gran error de los predicadores del día de hoy es ese. No se puede hablar de guerra espiritual a inconversos, estimado oyente. Normalmente vemos a todo pastor hablar a su audiencia de la guerra espiritual como si todos fueran convertidos, dando por hecho que son convertidos. Pero ahí está el primer error. Enseñar la guerra espiritual a personas no convertidas es un tremendo error y absurdo. ¿Qué sentido tiene enseñarle la guerra espiritual a personas no convertidas? Nunca podrían ganar ninguna guerra, porque la victoria en toda guerra espiritual empieza por la conversión por medio del verdadero evangelio. Sin conversión verdadera no hay victoria en la guerra espiritual. Es pura lógica, estimado oyente. Está más que objetivamente demostrado que donde enseñan mal la guerra espiritual, enseñan a la vez un evangelio falso, enseñan la falsa oración de fe, enseñan doctrinas cerradas en el resto de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre están hablando a inconversos. Está demostrado que
donde enseñan mal el Evangelio, enseñan también mal la guerra espiritual. Y donde enseñan mal la guerra espiritual, también enseñan mal el Evangelio. Es un círculo terrible. Pastores inconversos enseñando la guerra espiritual a inconversos. La verdadera doctrina de la guerra espiritual debe empezar por un verdadero pastor convertido que enseñe la guerra espiritual correcta al convertido a partir del Evangelio verdadero, que es el poder de Dios en la guerra espiritual, y no en cambio predicarle la guerra espiritual al inconverso. Repitamos esto, estimado oyente, que es muy importante. Enseñarle la guerra espiritual a personas no convertidas nunca podrían ganar ninguna guerra, porque la victoria en toda guerra espiritual empieza por la conversión por medio del verdadero Evangelio. Sin conversión verdadera, sin Evangelio verdadero, no hay victoria posible en la guerra espiritual. Es pura lógica, estimado oyente. Así que, si en su iglesia no hay verdadero Evangelio, o sea, el Evangelio jurídico, si en cambio en esa iglesia hay la oración de fe, hay la oración del pecador, hay aquel error de aceptar a Jesús en el corazón, pasar al frente, el diezmo, mujeres liderando y predicando, y todo tipo de doctrinas erradas, entonces todas esas personas siguen siendo inconversos que nunca ganarán ninguna guerra espiritual. Al contrario, el enemigo les ganará a ellos y se frustrarán más y más porque como la oración de fe no convierte a nadie, siempre serán vencidos por el enemigo como inconversos. ¿Se da cuenta del tema, estimado oyente? En toda iglesia católico romana, con sus exorcismos, o en la iglesia evangélico cristiana, con sus falsas liberaciones, en ambas se hace el ridículo porque ninguna de esas iglesias tiene el Evangelio verdadero, que es la clave de la victoria en la guerra espiritual. ¿Qué victoria van a tener en esas iglesias si son del mismo enemigo? El diablo no se divide a sí mismo, estimado oyente, lo dice el Señor en Lucas capítulo 11, versículo 18. Si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Donde no hay evangelio verdadero, ni doctrinas correctas del tema, ahí nunca podrá haber victoria verdadera sobre el enemigo en la guerra espiritual, porque el inconverso nunca tendrá poder sobre el enemigo, y cuando parezca que alguien ha ganado una batalla espiritual, en realidad, es el enemigo que les ha hecho creer que han ganado la batalla. Porque un inconverso jamás podrá ganarle al enemigo. Donde hay error doctrinal, la astucia del enemigo les engaña y les hace creer que están en lo correcto. Pero, en realidad, el padre de la mentira los ha engañado ya en la primera parte de la batalla. Es decir, hacerles creer que esos pastores o sacerdotes son autoridad espiritual, cuando en realidad los pastores y sacerdotes son víctimas y marionetas del enemigo, son soldaditos a las órdenes del mal, para derrotar más aún a los incautos. Fíjese esta astucia del enemigo en el arte de la guerra espiritual. Sin conversión, estimado oyente, por medio del verdadero evangelio, nunca habrá victoria verdadera. El enemigo siempre ganará, porque él sabe que el primer error humano en esta guerra espiritual es que el hombre lucha como inconverso, creyéndose convertido ante el enemigo, que por medio de sus soldaditos los pastores les hace creer que se han convertido. ¿Se da cuenta del tema, estimado oyente? Pastores o sacerdotes, ambos errados e inconversos, enseñando a inconversos la batalla espiritual que ya la tienen perdida desde el inicio mismo. Porque como líderes inconversos que son, y marionetas del enemigo que son, y sin el evangelio verdadero, jamás podrán vencer. Sobre este error están fundadas miles de iglesias católico-romanas y evangélico-cristianas, fundadas sobre la arena, destinadas desde el inicio mismo al fracaso en la guerra espiritual. Pasemos ahora al comentario del error número 2. El segundo error de los pastores de la mal llamada guerra espiritual es no enseñar que el hombre en realidad tiene 3 enemigos. Sí, ha oído bien. El hombre tiene 3 enemigos y no uno solo, como dicen los pastores que le hacen creer erradamente que el diablo es el único enemigo del hombre. ¿Por qué decimos que el hombre tiene 3 enemigos y no uno?
Pues sencillo, estimado oyente, porque así lo vemos en la palabra de Dios. Veamos entonces el primer enemigo. El primer enemigo del convertido, como ya hemos dicho, es el diablo. Pero ese es el enemigo menos importante y el menos peligroso de los tres enemigos que nombra la palabra de Dios. Sí, no se asuste, ha oído bien. Estamos diciendo la verdad. El diablo es el menos importante de los tres enemigos que tiene el hombre según la palabra de Dios. Los lobos pastores y los sacerdotes y las serpientes pastoras del día de hoy pelean contra el enemigo errado, el diablo. Esta gente ve demonios por todos lados, cuando eso no es así. Para ellos todo el mundo está endemoniado, todo el mundo tiene algún espíritu de algo, espíritu de esto, espíritu de lo otro, etcétera, etcétera. Pero esos necios no se dan cuenta que para tener un espíritu, para que entre un diablo en una persona, la persona debe darle entrada deliberada, de forma voluntaria en su vida al diablo, y debe estar metido en las cosas ocultas. Si no, ni Dios ni el diablo entran en una persona. Dios y el diablo respetan la libertad humana. Es una ley universal y bíblica. Por lo tanto, esos engañadores que le dicen a usted, por ejemplo, que si usted fuma, usted tiene un espíritu de fumar, le están engañando. Por fumar no entra ningún espíritu en el hombre. Como esos ignorantes no saben lo que es la verdadera guerra espiritual, y no conocen a los verdaderos enemigos del hombre, ni conocen las leyes espirituales, entonces esos incautos enseñan esta mentira: ver espíritus por todos lados. Así que quédese tranquilo, estimado oyente, que usted no tiene ningún espíritu de nada, excepto que se haya entregado al diablo en un culto satánico, o usted se haya metido en algo extremadamente ocultista. Pero si no, tenga paz, que usted no tiene ningún espíritu de nada. El problema es otro, que luego lo analizaremos. El diablo es un enemigo, pero es el menos importante de los tres enemigos del hombre, el menos peligroso y al que menos se le debe prestar atención. Pasemos ahora a ver el segundo enemigo. El segundo enemigo en importancia que vamos a analizar dentro del apartado del segundo error que cometen los pastores falsos del día de hoy es el que la Biblia llama el pecado. Este sí que es un enemigo terrible y es peor que el diablo. La Biblia dice en Romanos capítulo 7, versículo 17 y versículo 20 que el pecado, no los pecados, sino el pecado en mayúscula y singular, es un ser terrible que vive dentro del hombre y hace hacer al hombre lo que el hombre no debe ni quiere hacer. El hombre inconverso es un esclavo y una marioneta de ese ser interno llamado el pecado, un enemigo del hombre que vive dentro del hombre. El mismo Pablo dice en Romanos capítulo 7 versículo 13 y también se dice en Hebreos capítulo 3 versículo 13 que el pecado, con mayúscula y en singular, es un ser terriblemente perverso que vive en el hombre, engaña al hombre y que trata al hombre como una marioneta y le hace hacer lo que el hombre no debe hacer. Ese es el gran enemigo que usted lleva dentro y al cual usted debe temer, no al diablo. Olvídese del diablo. En Romanos capítulo 7 versículo 13, en la última parte de ese largo versículo, dice algo muy importante, para que se demuestre lo terriblemente malo que es el pecado. Ahí lo tiene, estimado oyente. El pecado es un ser terrible, un ser malo, un enemigo grande, muy grande, que tiene el hombre dentro. No es un espíritu, no es un ente, no es una cosa, es un ser que mora en el hombre, como dice Romanos capítulo 7, versículos 17 y 20. Y ese es el enemigo que hace hacer al hombre lo que el hombre no debe hacer. La culpa no es del diablo. El pecado le hace cometer a usted todos los pecados que usted ha hecho en su vida. No es el diablo el que le engaña. El que le engaña es el pecado que mora en usted. El versículo 17 y versículo 20 dicen la misma idea dos veces. No soy yo el que hace lo malo, sino el pecado que mora en mí, lo dice Pablo. Es decir, el hombre es una marioneta. Pablo lo dice dos veces, por lo tanto eso muestra la seriedad y gravedad de este tema y de este ser
que hace hacer a la gente todo lo que la gente no quiere ni debe hacer. La gente se ve llevada por una fuerza interior que primero le habla por dentro, le convence y luego le impulsa a hacer lo malo. Y luego de haberle engañado para hacer lo que no quiere hacer y no debe hacer, o sea, lo malo, aún encima, el pecado luego lo culpa a usted de haber caído. O sea, primero le hace caer, primero le engaña y luego lo culpa por haber caído. Es un ser terrible, es un ser retorcido, poderoso, engañoso, independiente de la voluntad del hombre que vive las 24 horas dentro del hombre. El pecado es un ser que heredamos de Adán, estimado oyente, y que vive hasta la muerte del hombre. Ese ser es el que le hace fumar, el que le incita a suicidarse, el que le tienta a pecar en todo. Le engaña con razonamientos que usted escucha desde dentro. Le hace hacer lo que su conciencia y su razón le dicen que no haga. Y como inconverso que usted es, si no se ha convertido, usted lucha y lucha, pero nota que no tiene poder para rechazar ni vencer al pecado que mora dentro. Entonces la persona se ve siempre derrotada. El pecado, el segundo ser más terrible del universo, el enemigo del hombre, vive dentro del hombre, mora en el hombre y le hace hacer al hombre todas las atrocidades que ha hecho el hombre hasta el día de hoy. Los necios pastores del día de hoy le echan la culpa al diablo, pero en realidad, el diablo es inocente de miles de actos que el pecado le hace hacer al hombre. Los pastores hacen liberaciones, mandan ayunos, mandan vigilias, mandan horas de oración, pero, al pecado no le gana la batalla espiritual con esas herramientas, estimado oyente. Nada de eso hace ganar al pecado y tampoco al diablo. El pecado no es un espíritu, no es un diablo. La Biblia no da muchos detalles de él, pero dice lo suficiente. Dice que es un ser que habla, que razona, que engaña, que induce, que gobierna, que manda, que impulsa, que tiene poder dentro del hombre para engañar al hombre desde dentro del hombre. Ese es el peor enemigo que le hace hacer usted lo que usted no debe hacer. La culpa no es del diablo, es el pecado que mora en usted. Por lo tanto, si le aplican un exorcismo o una liberación a una persona, el pecado se ríe, porque el pecado nunca se va ni se quita de la persona, dice la Biblia. Del pecado solo nos libramos con la muerte. El pecado le revuelve, el pecado le retuerce, el pecado lo tira al suelo, el pecado le hace hablar en lenguas, y la gente se cree que es el diablo. Luego, el pecado se queda callado, y la gente ingenuamente se cree que se fue el demonio de él, pero no. Es la estrategia inteligente de ese ser que vive dentro del hombre, el pecado. Un ser más terrible que el diablo. Es el segundo enemigo más grande del hombre que vive dentro del hombre. El pecado es el que le hace hacer al hombre todo lo que el hombre no quiere hacer ni debe hacer. Por eso el hombre se siente esclavo, se siente dominado y se siente miserable cuando cae. Porque el hombre no puede contra la fuerza argumental del pecado y no puede contra el poder literal que ejerce el pecado en los miembros del cuerpo del hombre, como lo dice Romanos capítulo 7, versículo 13. El pecado, el segundo enemigo más grande del hombre, es un ser terrible que nunca se va del hombre y que solo se vence con el poder del Evangelio. Pero para eso, como decíamos antes, la gente debe estar convertida por medio del verdadero Evangelio y del verdadero método de salvación en una verdadera iglesia con un verdadero pastor que sepa esta correcta guerra espiritual. Solo eso le dará poder para vencer al pecado. De lo contrario, usted será siempre un ser derrotado por este enemigo llamado el pecado. Por eso decíamos que los pastores lobos del día de hoy están errando al blanco con este tema, luchando contra el enemigo equivocado, el diablo, luchando contra espíritus demoníacos que no existen en las personas, y se olvidan de este segundo enemigo del hombre, que está dentro del hombre, como dice Romanos capítulo 7, versículo 17 y 20. Mírelo en la pantalla. Los pastores del día de hoy están dando patadas contra el aguijón con este tema, enseñándolo mal
y equivocadamente. Están peleando contra el diablo cuando en realidad tendrían que estar peleando contra el pecado. Por mucho que hagan exorcismos o liberaciones, las personas nunca saldrán libres del pecado. Al contrario, se desangrarán en la miseria de la frustración, porque el pecado, en primer lugar, dice la Biblia, que nunca se va mientras uno vive. Y en segundo lugar, es el verdadero enemigo que no se quita con ayunos, ni oraciones, ni liberaciones, ni exorcismos, ni retiros espirituales, ni ascetismo, ni apartarse a una montaña. El pecado nunca se quita del hombre, excepto con la muerte. El pecado va a donde usted va, lo acompaña las 24 horas del día. Siempre lo tendrá en usted. El pecado solo se vence o se bloquea por medio de la conversión, por medio del poder del Evangelio. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del tercer enemigo del hombre. Preste ahora mucha atención a esto, estimado oyente. Si usted estaba asombrado por descubrir el pecado como un enemigo que vive dentro de usted, más asombrado se quedará usted cuando le diga que el mayor enemigo del hombre no es el pecado, no es el diablo, sino que si una persona no se ha convertido por medio del verdadero evangelio, aún hay un mayor enemigo del hombre. Ese enemigo es Dios. En Romanos capítulo 5 versículo 10 dice que el hombre sin conversión es enemigo de Dios. Y en Colosenses capítulo 1 versículo 21 dice: vosotros erais en otro tiempo, o sea, antes de la conversión, enemigos de Dios. Como puede ver claramente, la misma Biblia dice que el mayor enemigo del hombre no convertido es Dios. Por lo tanto, si usted está en una de esas iglesias de mala doctrina, donde le enseñan erradamente este tema, donde no hay evangelio jurídico, donde no le han enseñado la doctrina del pecado, donde el pastor es un payaso de circo y un ignorante de estos temas, y donde la gente no se ha convertido, entonces la gente es nada más ni nada menos que un enemigo de Dios. Por lo tanto, por mucha liberación que se haga en un lugar errado como esos, por mucho exorcismo que le haga un engañado sacerdote católico, su mayor problema como inconverso es ser enemigo de Dios. ¿Sabe usted lo que significa ser enemigo de Dios? Solo de pensarlo estremece. ¿Sabe lo que implica tener a Dios por enemigo? Solo de pensarlo estremece. ¿Sabe las consecuencias de tener a Dios por enemigo? Solo de pensarlo estremece. La Biblia dice que el no convertido por medio del correcto evangelio es enemigo de Dios y es aborrecedor de Dios, como dice Romanos capítulo 1 versículo 30. Entonces, ¿se da cuenta de la situación, estimado oyente? El mayor enemigo del hombre inconverso es Dios. Si usted está en una iglesia de esas deliberaciones, donde no enseñan la verdad, donde le enseñan el enemigo menos importante, donde ven demonios por todos lados sin enseñarle la doctrina del pecado, y sobre todo, donde no le dicen que su mayor enemigo es Dios, entonces márchese de ese lugar, estimado oyente. Le han estado engañando. El inconverso es un enemigo de Dios, y Dios es su enemigo. Ese es el mayor enemigo que hay que temer, no el diablo. Esos pastores lobos y serpientes pastoras y sacerdotes le están engañando, haciéndole creer que usted está bien con Dios por congregarse, por diezmar, por ir a misa, etcétera, etcétera. Y que sus liberaciones o sus exorcismos le libran del enemigo. Pero todo eso es falso. Ni por congregarse usted agrada a Dios, ni por diezmar usted ya es salvo, ni por bautizarse usted ya es convertido y salvo, ni su mayor enemigo es el diablo, sino que usted hace las cosas mal por causa de su enemigo interno el pecado, que le hace hacer pecados y por lo tanto usted se hace enemigo de Dios. Y esos necios le están diciendo que su mayor enemigo es el diablo. No haga como Balaam, estimado oyente, luchando contra la burra, luchando contra un enemigo que no es.
cuando en realidad era Dios el que estaba detrás del asunto luchando contra Balaam. Léalo en Números capítulo 22. Y no repita usted la historia de Balaam luchando contra quien no es. De la misma manera, estimado oyente, sucede en el día de hoy. La gente lucha contra el enemigo equivocado, el diablo. La gente no conoce tampoco el segundo enemigo, el pecado. Y sobre todo, no se dan cuenta del peor enemigo del hombre inconverso, Dios. Repito, la gente lucha contra el enemigo equivocado, el diablo. La gente no conoce tampoco el segundo enemigo, el pecado. Y sobre todo, no se dan cuenta del peor enemigo del hombre, Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios está sobre el hombre inconverso. La ira de Dios se revela ya desde el cielo contra toda injusticia del hombre inconverso. Así que tiemble, estimado oyente, tiemble ante este mensaje. Y entonces, punto número 1. Déjese de centrar en el diablo. Ese no es su mayor enemigo. Punto número 2. Sepa a partir de hoy que usted peca contra Dios porque el otro enemigo, el pecado que vive dentro de usted, le hace hacer pecados. Entonces, punto número 3. Eso enfurece al tercer enemigo del hombre inconverso, Dios. En la Biblia no solo existe Efesios capítulo 6 hablando del diablo, existe también Romanos capítulo 7 hablando del pecado, y sobre todo, existe Romanos capítulo 5 donde se dice que su mayor enemigo es Dios. Los tres enemigos del hombre. Ahora, en resumen, hemos visto que el primer error en las iglesias es hablar en conversos como convertidos. Eso no les da victoria en la guerra espiritual. El segundo error es no enseñar que hay tres enemigos y no solo uno, el diablo. Y ahora, el tercer error que veremos en la guerra espiritual es no mostrar ni conocer la verdadera arma de la guerra espiritual, que es el Evangelio. Siempre volvemos al mismo punto en todo tema, estimado oyente. El Evangelio como centro de todo tema de la Biblia. La oración no es el arma espiritual. El ayuno no es el arma espiritual. Las vigilias no son el arma espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que la verdadera arma espiritual del convertido para la guerra espiritual es el Evangelio, el poder de Dios. Si usted no se ha convertido por medio del Evangelio, por mucho que ayune, por mucho que ore, por mucho que lea, por mucho que se congregue, eso no vale de nada. El Nuevo Testamento en Romanos capítulo 1 versículo 16 dice contundentemente que el Evangelio es el poder de Dios en la guerra espiritual y no los exorcismos o las falsas liberaciones con ayunos, con gritos o con repetir 1000 veces en el nombre de Jesús, como energúmenos, como si eso diera más autoridad al necio pastor o pastora de turno. Todo eso es falso. Todo eso es un circo para cazar incautos que luego se afilien a esa secta para luego quitarles el dinero. Todo un negocio redondo con la falsa guerra espiritual. Un auténtico negocio para unos pocos, pero una auténtica farsa sin base bíblica. No existen ni las liberaciones de guerra espiritual, ni las maldiciones generacionales, lo cual también es un grandísimo invento, ni los exorcismos católicos romanos. Todo eso es un error, un invento, una farsa de los sacerdotes y los pastores lobos y las serpientes pastoras del día de hoy para hacerse famosos, ricos y despertar la egolatría de manipular a las personas, siendo ellos mismos víctimas del enemigo, como dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos. En resumen, sin Evangelio no hay liberación ni del pecado, ni de los pecados, ni del diablo, ni de la condenación, ni de Dios. El Evangelio es la solución a los tres enemigos, estimado oyente. Primero, el Evangelio es el poder para expulsar demonios si los hubiera. El Evangelio le da poder para vencer el engaño del pecado que mora en usted. Y el Evangelio, sobre todo, lo libra
de su mayor enemigo, Dios. Incluso el Evangelio detiene la furia de Dios, estimado oyente. El Evangelio es tan poderoso que detiene la ira misma de Dios sobre usted. El Evangelio tiene el poder de detener la mano implacable de Dios sobre usted. Fíjese el tremendo poder del Evangelio. Y fíjese cuán diferente enfoque es este de la guerra espiritual respecto de esos falsos y energúmenos pastores y falsas lobas pastoras que le engañan con ver demonios por todos lados y con un método de liberación que no funciona nunca porque están en una iglesia errada, con una doctrina errada y un evangelio errado. Que conste en acta. Bien, llegados entonces hasta aquí, con la enseñanza breve del día de hoy, preste ahora atención a los 5 puntos que usted debe obedecer para poder dejar de ser enemigo de Dios y a la vez tener verdadera victoria en la batalla espiritual sobre el diablo y sobre el pecado, sus 3 enemigos. Punto número 1. La Biblia manda que todo hombre debe reconocer que es enemigo de Dios por causa de los delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. El hombre es un enemigo de Dios en busca y captura bajo la justicia divina. Si Dios le da alcance y le quita la vida con sus delitos sin perdonar, Dios lo enviará a la cárcel eterna. Punto número 2. La Biblia manda que usted debe admitir que Dios es un juez justo, que aborrece al hombre y es enemigo del hombre. Dios no es un Dios amoroso, ni bonachón, ni sentimental, ni un papaíto, sino que Dios es un Dios justo y temible. Es enemigo del hombre. Un Dios que no puede saltarse la justicia que merecen las injusticias de su enemigo, el hombre. Ni tampoco puede perdonar al hombre por el simple hecho de arrepentirse y pedir perdón delante de él. Eso es antijurídico. Punto número 3. La Biblia, afortunadamente, también dice que, a pesar de que el hombre es enemigo de Dios y merece la justicia divina, esa justicia divina le cayó un día al Señor Jesús en la cruz cuando el Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, tratan al Hijo como enemigo y lo matan para descargar la ira y la justicia divina sobre él, justicia que usted merece y provoca ante Dios por ser enemigo de Dios por sus delitos. Esto es el Evangelio. Punto número 4. La Biblia dice que usted debe reconocer que Dios, en su paciencia, le está aplazando la sentencia de justicia y muerte sobre usted para que se convierta por medio de este Evangelio y pase de ser enemigo de Dios a hijo de Dios. El hombre no debe confundir la paciencia de Dios con la enseñanza falsa del amor sentimental de Dios que no existe hacia el hombre. Si Dios cortara su paciencia y le aplicara hoy la justicia que usted merece como enemigo de Dios, entonces Dios lo enviaría al castigo y la cárcel eterna. Punto número 5. La Biblia dice que, aunque Dios ya descargó sobre su Hijo la justicia que merecen sus delitos, eso no lo perdona a usted automáticamente de sus pecados, sino que Dios le manda a usted y a todo hombre que obedezca a 2 condiciones jurídicas indispensables para que usted deje de ser enemigo de Dios, Él perdone todos sus pecados y lo salve de la cárcel eterna. Así que escuche bien una vez más las 2 condiciones para pasar de ser enemigo de Dios a hijo de Dios. Primera condición. Usted debe reconocer que es enemigo de Dios, debe reconocer de forma concreta sus pecados pasados ante Dios y debe abandonar sus pecados presentes. Esa es la primera condición que la Biblia llama el arrepentimiento. Segunda condición. Usted debe reconocer que la justicia divina que merece recibir por sus pecados y por ser enemigo de Dios, esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Por lo tanto, usted debe apropiarse de esa justicia por medio de la fe. Ahora, cuando usted obedece estas 2 condiciones jurídicas puestas por el Señor en Marcos capítulo 1 versículo 15, entonces Él ya no lo verá usted como enemigo de Dios, le perdonará todos sus pecados y aún encima le permitirá un día entrar en la gloria eterna. Este es el verdadero evangelio, la verdadera conversión, el verdadero método de salvación y la verdad sobre la guerra espiritual. Así que, ahora, una vez más, estimado oyente,
Antes de terminar, invitamos a todo oyente a que vaya al secreto de su habitación y allí, si puede, póngase de rodillas ante Dios, el Dios que usted ha ofendido toda su vida. Descálcese ante Él en señal de reverencia y allí, en sus palabras, obedezca esas dos condiciones que pone Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Esas dos condiciones son la verdadera invitación a la conversión. Así que, como si Dios rogase por medio nuestro, le rogamos, estimado oyente, hombre o mujer que nos escucha, que obedezca hoy mismo esas dos condiciones para su salvación y para pasar de ser enemigo de Dios a la familia de Dios. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el tema del día de hoy. 3 errores y 3 enemigos en la guerra espiritual. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para conferencias, preguntas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, desde aquí en España, para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.